Bueno, pues junto a mí está Raúl Sagrest, escritor e investigador de fenómenos extraños, paranormales o de historia oculta, colaborador de programas de televisión y de radio como más destacados, Cuarto Milenio, en 4TV, dirige y presenta el programa de radio Ítaca. Y en cuanto a intervenciones dentro del programa de Cuarto Milenio, sus trabajos de investigación realizados en torno al camping de los Alfaques, en Torrejón de Ardoz y Hospitales. Con todos ustedes, Raúl Sagrest. Bueno, buenas tardes, noches, en este caso, vamos un poquito, ¿no? Con los horarios un poco cambiados en ese sentido. Bueno, primero, como el resto de compañeros, agradecer evidentemente a la organización por crear este evento aquí en el País Vasco. Es un placer enorme poder compartir con todos vosotros y, como bien le dije a Sergio y a Elena, en este sentido, traer esos misterios de Cataluña. Concretamente, yo creo que el misterio que puede englobar incluso muchos de los misterios y no es otro que, como vemos aquí detrás, la montaña de Montserrat. Yo creo, para empezar, en un primer momento, cualquier persona ha escuchado, porque esto es a nivel mundial, creo yo, aquella famosa leyenda de la moreneta que apareció en la montaña de Montserrat, en una cueva oculta. Muchas preguntas se hace la gente sobre su referencia, ¿no? ¿Por qué es negra? ¿Por qué deja de ser negra? Pero bueno, esto es un tema que igual más adelante seguramente que vamos descubriendo. Lo que sí que es cierto, por un lado, es que la leyenda que circula no es otra que el descubrimiento de aquella virgen en una cueva. Y precisamente con el obispo de Vic a la cabeza, parece ser que quisieron transportarla hasta la ciudad de Manresa. Pero conforme avanzaban en su paso por la propia montaña, aquella virgen se iba haciendo más y más y más pesada. Total, la decisión que tomaron en un primer momento fue el construir un templo dedicado a esta virgen, a la Virgen de Montserrat y la Moreneta. Pero como toda historia, como siempre digo yo, no solamente nos tenemos que quedar con la parte más religiosa o la parte religiosa cristiana en este punto que se le da a la propia montaña. Esta propia montaña, investigando un poco lo que sería toda la historia, pero desde hace miles y millones de años de su, digamos, nacimiento, vamos a llamarlo así, porque es una montaña que parece ser algo artificial, que como bien digo también, más adelante veremos. Pues bueno, esta montaña parece ser que es única en su especie, única en el mundo, por sus formas, por sus antenas. Algunos dicen, aseguran incluso que están conectadas con los astros, que está conectada con el firmamento, que está conectada incluso con el más allá. Y de hecho, sí que es cierto que cantidad de avistamientos del tema de la ufología, del tema incluso más paranormal, auguran de que esta montaña encierra muchos misterios. Así, si queréis, empezamos este pequeño repaso histórico sobre de dónde proviene y cómo es esta montaña de Montserrat. Bueno, como podéis ver aquí, tenemos que viajar 50 millones antes de Cristo. Prácticamente, como conocemos la península, no era así. De hecho, cantidad de geólogos han hecho una cantidad extensa de lo que serían estudios. Bien, tenemos que decir que el estudio concreto sobre esta montaña de Montserrat nos dice que en esta ubicación en concreto, 3 ríos muy caudalosos tenían allí su punto final, tenían su delta. Es decir, hablamos de que la montaña de Montserrat está, para que os hagáis una idea, a unos 40-50 kilómetros de la ciudad de Barcelona, con lo cual el mar tenía que llegar prácticamente hasta esa altura. Hablamos de 50 millones de años, repito, hay que tener la mente, ponerla en ese sentido y no tenemos que ver cómo es a día de hoy o cómo tenemos las tierras a día de hoy. Bien, lo que aquí, como bien pone, es una ubicación con una confluencia de varios ríos y que la montaña estaría compuesta por sedimentos arrastrados por estos ríos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los geólogos aseguran que esta montaña es una composición de diferentes compuestos que arrastraban los ríos y que en aquel delta iban dejando. De hecho, incluso tenemos la referencia también de lo que sería el delta del Ebro y, no sé, muchos igual conocen también que hay mucho sedimento, incluso lo que son las playas de la parte de Tarragona en ese lugar no suelen ser profundas, con lo cual todos estos sedimentos serían acumulando y acumulando y acumulando hasta crear lo que tenemos hoy en día como la montaña de Montserrat. Aquí empezamos ya con uno de los misterios de la propia montaña. Fíjate que hablamos de 50 millones antes de Cristo, 50 millones de años antes de Cristo, y nos encontramos con el primer misterio.
no sería otro que sería la orientación de las propias agujas. Si queréis. Con vuestro permiso, creo que me levanto. Normalmente siempre digo que soy de mente inquieta, pero en este caso creo que soy más de culo inquieto, no sé estar muy paradito, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la exposición de lo que sería la montaña de Montserrat. Esas agujas que, como estamos diciendo, que siempre están mirando al cielo, que parece ser que de alguna manera conectan. Estos sedimentos supuestamente vienen de los 3 ríos confluentes de mayor caudal y que iban arrastrando todos esos sedimentos. Lo curioso que tiene todo esto es la orientación de estas agujas. La orientación de estas agujas no corresponde para nada con los geólogos. Es decir, estas agujas están enfocadas de oeste a este, es decir, al contrario de donde estaría el mar. Si la erosión tuviera algún efecto en esta montaña de Montserrat, tendrían que estar orientadas hacia otro lado, pero nunca de este o a este. Ese es el primer misterio. Muchos de los geólogos lo que aseguran es que las lluvias y el viento han hecho su efecto en estas puntas, en estas agujas. Lo curioso es, yo vivo en Barcelona desde hace 38 años y os puedo garantizar que la lluvia puede hacer su efecto, evidentemente. El viento también puede hacer su efecto, pero erosionar hacia un mismo lado, pocas veces lo he visto. Cuando llueve, llueve de forma distinta, no tiene nada que ver el tema del viento y la erosión. Así que es un misterio, quizás, la orientación de estas propias agujas, el por qué tienen ese tipo de orientación, contraria, como he dicho, a lo que sería el nivel del mar. Siguiente. Aquí nos encontramos con los primeros indicios arqueológicos. Digo primeros y puedo decir también incluso que los únicos indicios arqueológicos que nos encontramos. Aquí estáis viendo incluso que pone la obra La prehistoria de Montserrat. Esta obra fue escrita por Josep Colominas, geólogo, pero ciertamente he estado buscando esta obra y en España no se encuentra ningún ejemplar. Tenemos que viajar hasta Estados Unidos para poder encontrar la realidad de los primeros indicios arqueológicos existentes en la montaña de Montserrat. El por qué lo desconocemos. Yo solamente sé, y esto sí que es bien cierto, que una simple copia, unas fotocopias de este libro supone más o menos alrededor de unos 300, 400 euros el poder tener un ejemplar escrito aquí en España, concretamente en Cataluña, costaría 300, 400 euros tener ese ejemplar justamente aquí. Bueno, aquí podemos ver que en abril, octubre de 1922 hasta 1925, Josep Colominas se dedicó como única vez, como digo, a buscar restos arqueológicos. Entre estos restos sí que es cierto que encontró cerámica, una cerámica que la están llamando la cerámica monserratina, simplemente porque tiene unas características principales. Y esas características no son otras que con pechinas o con crustáceos en ese sentido iban haciendo ciertos dibujos. Incluso están llegando a decir que la cerámica monserratina se extrapoló por el resto de la península y luego llegando también a la parte de Europa por la antigüedad que tenía esta cerámica, en parte de los íberos. Y aquí venimos también a otro de los misterios que quizás en este punto, a lo mejor los monjes benedictinos que tenemos a día de hoy, la cristiandad con la Virgen, con la moreneta, quizás no quieran asimilar el concepto del por qué no quieren hacer más, digamos, más excavaciones arqueológicas. Y una sería porque se halló en todo esto un cuerpo completo. Un cuerpo completo, además, con una calavera. Curiosamente, además, me permitiste aquí apuntado unos pequeños datos porque son nombres íberos y a mí esto me cuesta horrores. Para que entendamos un poco esta religión íbera. Los íberos sí que es cierto que enterraban a sus muertos en la que llamaban las necrópolis. Estas necrópolis, evidentemente, bueno, antes hacían un pequeño ritual llamado por un lado bustum o loculi. Este ritual simplemente era, como hemos visto incluso en las películas, sobre todo también de los vikingos, el hecho de poder poner al cadáver encima de una pira que incluso podía alcanzar entre los 650 y 800 grados centígrados, con lo cual prácticamente desintegraba el cuerpo. Cuando esta pira acababa y se apagaba, lo que se encontraban eran unos pequeños rastros de huesos. Estos huesos eran cogidos, eran enterrados y metidos en vasijas, tapados con cerámica o bien con plomo y enterrados. Y sobre todo también enterrados en cuevas.
Y aquí viene la definición de las cuevas refugio o las cuevas santuario, que además incluso creo que tenemos para mañana algún tipo de conferencia al referente también en este sentido. Bueno, tenemos que diferenciar cuevas refugio. Las cuevas refugio supuestamente eran usadas por aquellos íberos, aquellos pobladores de la península ibérica, que directamente pastores, gente, digamos, que a lo mejor estaría fuera de lo que sería la congregación o la comunidad en este punto íbera. Se han encontrado restos siempre en este punto. Estos restos son, digamos, piezas no tienen mucha utilidad, o sea, una pieza que no está muy detallada, una pieza que no está muy decorada, que no es una pieza, digamos, de una calidad como solían tener los íberos. Y por otro lado tenemos las cuevas santuario. Las cuevas santuario las podemos encontrar directamente en todo Montserrat. Recordemos que, como hemos dicho, esta montaña directamente era, digamos, los sedimentos arrastrados por un río. Hay muchas informaciones que nos dicen incluso que la propia montaña de Montserrat está completamente hueca. De hecho, incluso hubo un monje benedictino que se adentró directamente en la propia montaña por aquellos túneles, por aquellas cuevas, y simplemente tuvo que detenerse porque un gran lago impedía su paso. Así que entendemos que esta propia montaña... Pasa a este lado, pasa aquí a este lado, porque si no, no te grabo bien. Ay, perdón. Bueno, como decía, las cuevas santuario en este punto serían directamente... Bueno, cueva santuario, ahora ya, uno se pierde en un momento dado. Bueno, las cuevas santuario en este sentido serían para hacer invocaciones, para hacer ciertos rituales. Estas cuevas santuario estarían escondidas directamente en lo más difícil de acceso de cualquier montaña, en la cual se pueden encontrar diferentes restos ya más detallados, ya mejor trabajados, de una mejor calidad, en la cual directamente hacían sus propios rituales todos los íberos. Y estas cuevas son las que encontramos en Montserrat. ¿Por qué he dicho que hay algo raro directamente cuando se halló un cuerpo humano y un cráneo? Si realmente, como decimos, el ritual que se efectúa en ese sentido, el ritual que existe es de quemar y prácticamente dejar muy pocos restos de los huesos, no tiene mucho sentido que en ese sentido se encuentre un cuerpo humano completo y un cráneo a su lado. Esto quiere decir que en algún momento, no sabemos el por qué, esta montaña de Montserrat puede tener algo que ver como algún tipo de ofrenda y alguna ofrenda, digamos, lo que sería humana. Tampoco es tan descabellado hablar de este tipo de ofrendas cuando sabemos que diferentes etnias en este punto hablan mucho del tema de la sangre y depende qué tipo de rituales, de dar vidas a cambio de beneficios para el cultivo y para un largo etcétera. Si quieres. Bueno, aquí tenéis el ejemplo. Evidentemente no he podido traeros, como os he dicho, lo que sería el cráneo hallado por Josep Corominas, pero aquí tenéis un cráneo íbero para que os hagáis una idea de cómo quedaban decalcinados. Prácticamente estáis viendo que se encuentran restos porque están metidos en vasijas y seguramente que esto, prácticamente con tocarlo, quedaría totalmente desintegrado. Y por otro lado, en este sector tenemos aquí, como os he dicho, la parte de las pechinas que le llaman ellos y la forma que le estaban dando directamente a lo que son las vasijas de barro o de cerámica que iban trabajando todos los íberos. Siguiente. Bueno, aquí entramos en otra temática. Una temática que habla de civilización perdida y ciertos monumentos. Aquí tengo que reconocer la labor de un excursionista y un investigador que se llama Eliseo López, en el cual durante una buena temporada he tenido la oportunidad de trabajar con él, de hablar con él, incluso de discutir mucho con él. Porque él tiene la seguridad, y lo puedo decir así quizás, tiene la seguridad de decir que existió una civilización perdida. Aquella que iba dejando aquellos vestigios y que directamente nosotros hemos podido ver porque están grabados en la piedra. Incluso se podría hablar de aquellas famosas pirámides. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Quién no construyó? ¿Por qué tiene esa semejanza? Las pirámides, por ejemplo, de Sumeria con las de Egipto, incluso con la de los mayas y con la de los incas. Bueno, él habla sobre todo de esta civilización perdida que antes que la nuestra hubo y que dejó estos vestigios. De hecho, incluso, él va comentando muchas veces el tema de que esta montaña de Montserrat incluso fue picada mano a mano directamente por el ser humano, por una civilización muy anterior. Y de hecho, quizás,
por eso da la explicación de por qué aquellas puntas o aquellas agujas directamente están orientadas en sentido contrario al mar. En todo ello nos encontramos con los cromlechs y los dolmen, yo creo que conocidos por una inmensa parte. Aquellos dólmenes, aquellas piedras enormes puestas en vertical y encima otra, aguantando una cantidad de toneladas. De hecho, cuando se habla de la época del Neolítico, cuando el hombre empezaba en ese primer momento a cultivar la tierra y empezaba a tener ese ganado, supuestamente ya se dedicaba a levantar grandes moles de piedra y a colocarlas una encima de otra, desafiando la ley de la gravedad. Yo siempre me ha llamado mucho la atención. Y luego tenemos también la parte de cromlechs. Los cromlechs son aquellos círculos, aquellas elipses, incluso el más famoso es Stonehenge, que directamente están enfocados supuestamente en lo que se llama astroarqueología. Astroarqueología son aquellas piedras que están situadas o que están marcando algún punto de la constelación, algún punto del firmamento, algún solsticio de verano, algún solsticio de invierno, algún equinoccio, siempre marcando diferentes periodos estivales o invernales. Pues bien, como hemos visto antes en las figuras de las agujas, él hace ese recordatorio de decir, los cromlechs me recuerdan mucho a esas agujas, o bien que el Neolítico en su día se guiara de lo que serían estos cromlechs y de los dolmen que también existen en la montaña de Montserrat, para poder crear este arte rupestre y directamente extrapolarlo por toda la península y después por toda Europa. De hecho, incluso os diré que sabemos a ciencia cierta que Gaudí en su día visitó mucho lo que es la montaña de Montserrat. Con ello quiero decir que en todas sus obras, en las obras de Gaudí, podemos ver representaciones incluso de la propia montaña de Montserrat. Esas formas tan extrañas no son algo que surgiera sin más. Directamente es algo que se guió de la propia montaña de Montserrat. En él, como os he dicho, está la astroarqueología, constelaciones y firmamento representado en piedra, incluso cazoletas, piedras y cuevas con orientación astronómica. Las cazoletas son aquellos agujeros tallados o picados directamente en la piedra. Vuelvo a insistir, en la época del Neolítico, en la cual supuestamente hacían ciertos rituales, o incluso, quién sabe, no sé, recoger agua, no lo sabemos bien. Lo que sí que es cierto es que estas cazoletas, en muchas ocasiones, no solamente existe una, sino que existen varias. Lo que se está comprobando ahora con esta nueva ciencia que se llama la astroarqueología, se está intentando demostrar que la representación de aquellas cazoletas de la época del Neolítico no eran otra que posiblemente constelaciones, digamos, que tenemos en el cielo. Aquella representación de lo que estamos viendo por las noches en el cielo, representado en la tierra, representado en la piedra y que perdura y queda por los años. Si quieres. Aquí tenéis una pequeña representación de diferentes lugares de la montaña de Montserrat. Aquí tenéis, ¿veis? Una gran piedra. Voy a utilizar el láser aquí. Aquí tenéis esta gran piedra sujeta directamente por una pequeña. Como esta se encuentran una cantidad enorme por toda la montaña de Montserrat, podéis creerme. Una gran piedra y una pequeña que la mantiene en equilibrio, que la mantiene desafiando la gravedad y que no termina nunca de aplastar esta pequeña piedra. Y aquí, como os decía, son las famosas cazoletas. Como bien veis, no solamente hay una. En este caso, las fotografías se tomaron, hay un total de 4 cazoletas. Como siempre digo, es complicado llegar a pensar que en época del Neolítico estas cazoletas tuvieran no sé qué utilidad o, sobre todo, cómo se iban a construir. Y he querido traer también algunas otras fotografías, porque en la montaña de Montserrat, si tiene algo, es que desde la antigüedad los pobladores de Montserrat, sobre todo todas las partes, tienen nombres de mujer, nombres de caballo, nombres de diferentes personalidades o incluso animales. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobladores desde siempre han dicho que le parece un caballo, que le parece un monje, que le parece una mujer, que le parecen figuras muy reconocibles al ser humano. Y aquí nos encontramos en estas evidencias, no en la parte turística, cuidado, no en la parte del monasterio que todo el mundo ve, sino en la parte de la montaña, nos encontramos con estas representaciones que parecen ser estar talladas. Como he dicho, he traído unas pequeñas y aquí podemos ver incluso la forma de la frente, el ojo, lo que sería la nariz y lo que sería la barbilla. Por este lado aquí, incluso alguien, quizás parece como un niño, ¿no? Quizás más regordete, más rechoncho, más como un bebé.
Y aquí está incluso, recuerda también que no, sino que el propio Egipto, ¿no? Ese faraón de Egipto. Todo esto, como digo, son caprichos de la naturaleza. Según los geólogos, es capricho de la naturaleza, es capricho del azar, es capricho directamente del agua y es capricho directamente del viento. Aquí podéis ver otra de las partes. Esto es una entrada a una de las cuevas completamente pulida, completamente recta. Insisto en lo mismo. Esto estamos hablando de la época del Neolítico. Esto estamos hablando de cuevas, estamos hablando de piedras que están abandonadas por completo en la montaña de Montserrat y que no se enseñan y que no se ven. Por otro lado, fijaros, aquí tenemos, se hizo una comparativa. Es una entrada a otra de las cuevas. Lo curioso es que aquí tiene una piedra y otra piedra. Y aquí veis incluso el recorrido que tienen las propias piedras. Esto es una entrada a otra de las cuevas. Curiosamente, no sé si mucha gente habrá podido ver o habrá podido observar, la entrada de las grandes pirámides del Valle de Giza son prácticamente muy similares en este punto. Dos grandes bloques de piedra apoyados, formando lo que sería un triángulo. Y por otro lado, vemos una piedra completamente tallada, en la cual el ángulo que podemos ver, este ángulo que está aquí, está marcando el solsticio de invierno. Es decir, la comprobación que se ha hecho directamente ha sido que cuando el sol incide y sale por este punto, cuando tú te pones aquí detrás y el sol sale por este punto, está marcando el solsticio de invierno. Algo que estaba marcado también directamente en la época del Neolítico. Como estamos hablando, estas piedras talladas marcando ciertos acontecimientos astrológicos en ese punto. Y cómo no, ya que hemos hablado de los íberos, evidentemente conocemos también que los romanos, en este punto, digamos que asimilaban ciertos conceptos de ciertas religiones, para sí, directamente. Y cómo no, evidentemente también llegaron a la montaña de Montserrat. Fijaros que en el año 17 después de Cristo empieza la construcción de un templo. Tarda en poderse levantar 160 años. 160 años porque había una nueva religión que estaba un poco incordiando a la antigua religión que se llamaba la cristiandad. En el año 233 después de Cristo se destruye, 56 años de uso en honor a Venus. Es decir, la utilidad que tuvo este templo solamente fue de 56 años. 56 años que las sacerdotisas, incluso, no hay muchos niños, ¿no?, un poco ligeras de ropa, hacían sus bailes y sus danzas y sus rituales en honor a Venus. Sí que es cierto que esto imaginar, de cada cristiandad, aquellas mujeres danzando en aquella mala forma no era lo adecuado. Así que en el año 233 parece ser que ocurre un pequeño terremoto en la montaña de Montserrat, el cual destruye prácticamente lo que sería el templo en honor a Venus. Dicen en ese punto, los más religiosos ya en ese sentido, que San Miguel Arcángel con su espada es el que rompe directamente este templo en honor a Venus. Y con ello levantan una pequeña ermita en la cual ya le ponen el nombre de San Miguel Arcángel de Montserrat. Para que tengáis aquella pequeña prueba, ¿no? Porque mucha gente me puede decir, ¿realmente cómo sabes, ¿no?, que hubo este templo? ¿Realmente cómo sabes que todo esto ocurrió en aquella montaña? ¿Realmente cómo sabes que los romanos estuvieron en este punto? Bueno, nos encontramos con un monje contemporáneo, el cual en su cronicón figura, lo que pone es esto: el templo de Venus en el monte Serrado es reparado este año por los católicos y dedicado a la Virgen. En él fue puesta una imagen suya de piedra, de admirable hermosura, a la que tenía gran devoción la Virgen y mártir Santa Eulalia de Barcelona. Otro de los mitos, otro de las mártires de Barcelona, que también cabe decir que era muy devota de la Virgen, la Moreneta en este caso, que todavía no se acaba de llamar la Virgen de Montserrat, sino que era la Moreneta. Aquí os he querido traer un poco lo que sería el templo de Venus en Roma. Más o menos sería una representación, evidentemente, como la espada del Arcángel San Miguel destrozó,
no podemos tener ningún archivo directamente de cómo era, pero más o menos tenía que ser un tipo así, ¿no? Como este templo que tenemos aquí, el que estaba edificado en Roma. Y por otro lado tenemos a la mártir de Barcelona, Santa Eulalia, aquella niña de 13 años que recibió los 13 martirios por resignarse o por querer seguir creyendo en la fe cristiana. Bueno, aquí tenemos un personaje. ¿Sabéis qué pasa? Que hice la promesa, en este caso, a Sergio y a Elena, que traería la parte más ufológica de la montaña de Montserrat. He querido hacerles un pequeño paréntesis en este sentido de la historia, ¿no? Para reflejar un poco esa realidad que normalmente nos está marcando. Siempre conocemos, como digo, la famosa leyenda. Y a la leyenda me tengo que ir, a la leyenda de Montserrat. La leyenda siempre decía que unos pastores siempre escuchaban unos cantos angelicales, pero sobre todo que veían unas luces que descendían de la propia montaña de Montserrat. Ante aquella luminaria, aquellos cánticos, como he dicho, subieron y encontraron aquella Virgen enterrada, metida dentro de una cueva. Y aquí tenemos al señor Luis José Grífold. Digo lo de las luces por el tema de la ufología. Mucha de la gente siempre dice que aquellas luces parece que pueden ser objetos voladores no identificados. No sabemos de dónde, pero objetos voladores no identificados. Pues bueno, Luis José Grífold, en el año 1977, viendo la televisión con su familia, le pareció encontrarse algo mal, le pareció encontrarse, él dice que tenía como una especie como de cosquilleo, un cosquilleo el cual le hizo pensar incluso que le podía dar un ataque al corazón o algo extraño. Lo que hizo directamente fue levantarse y asomarse al balcón de su casa. Su balcón estaba dando prácticamente al mar, y en el mar vio una luz que estaba completamente parada. Tenía algún que otro movimiento. Él no quiso entender que aquello que pasara fuera relacionado con aquella luminaria, pero se quedó sorprendido. Poco tiempo después, una semana más tarde, le ocurrió prácticamente lo mismo. Le ocurrió que directamente volvió a tener aquella sensación, incluso viendo la misma serie de televisión. Hizo exactamente lo mismo, salió a aquel balcón y volvió a encontrar aquellas luminarias. Aquellas luminarias, directamente, él en todo momento asegura que mediante la mente. Aquí lo veis, la fotografía yo creo que ha sido tomada bastante buena, porque parece que está así mirando hacia arriba como iluminado. Él dice que puede controlar en cierto momento aquellas luminarias, es decir, si él piensa que tienen que ir hacia la derecha, puede ir hacia la derecha o izquierda o izquierda. Tras este contacto, sí que es cierto que asimiló que tenía diferentes sueños premonitorios y algo le dijo que tenía que ir a la montaña de Montserrat, a tener varios encuentros. Yo os diré que cada 11 de cada mes, desde el año prácticamente 77, no, porque fue cuando fue el primer contacto, pero año 79, cosas así, directamente, el señor Luis José Grífold sube a la montaña de Montserrat, donde tiene una cantidad enorme de seguidores, de gente apasionada por la ufología, a intentar vigilar los cielos. Pensar, 30 y pico de años directamente asimilando lo que sería este concepto de subir a la propia montaña de Montserrat a vigilar los cielos. Bueno, yo creo que por aquí muchos conoceréis a Javier Sierra, bestseller español en muchos de sus libros. Pues bueno, Javier Sierra tuvo también un principio era un apasionado ya de la ufología, pero tuvo un momento, dicho por él, el 23-24 de julio de 1977, en el cual, con 16 años, viaja a la ciudad de Barcelona para entrevistarse con Antonio Rivera, gran ufólogo. Cuando están en Barcelona, dicen, ¿por qué no entrevistamos a Luis José Grífold y destapamos toda la mentira, toda la sarta de mentiras, junto a Manuel Carballal, toda la sarta de mentiras que está diciendo este hombre para congregar a tanta gente cada 11 de cada mes? Bueno, no queda otra cosa que llaman al señor Grífold, se entrevistan con él y quedan en un punto de la montaña. Tengo que decir que no era ningún 11, como veis, del 23 al 24 de julio de 1977. Es curioso porque incluso Javier Sierra tiene grabaciones de audio de aquel momento cuando están entrevistando a Luis José Grífold directamente en la montaña. Parece ser que en un momento Javier Sierra
y Manuel Carballal empiezan a ver relámpagos, una cantidad enorme de relámpagos, pero no escuchan ni un solo ruido, algo que llama poderosamente su atención. Pero ellos siguen entrevistando, intentando, digamos, sacar aquella verdad oculta de Luis José Grífols, aquella supuestamente invención. Cuando pasan ciertos minutos de la medianoche, resulta que lo inexplicable aparece ante los ojos de Javier Sierra, y no aparece otra cosa que una luz prácticamente anaranjada, a pocos metros de donde estaban ellos. El miedo y el pavor, os puedo garantizar que en aquellas tomas de audio de la entrevista son por parte de Javier Sierra como de Manuel Carballal. Y tengo que deciros también que incluso que Luis José Grífols no estaba nada tranquilo viendo aquella luminaria que había aparecido de golpe. Fueron pocos segundos lo que duró aquel avistamiento, pero yo creo que quedó marcado. De hecho, Javier Sierra siempre ha dicho que siempre ha sido un buscador nato y que en aquel momento, en la montaña de Montserrat, pudo encontrar el tema de la ufología, el tema de los ovnis. Ahora, para que veáis incluso cómo querían desmentir, cómo querían hacer o querían desmantelar lo que sería la investigación de Luis José Grífols. Yo no digo que sea verdad o que sea mentira, tengo que decirlo así, no puedo engañar a nadie, pero lo que sí que es cierto es que la montaña de Montserrat es un punto clave en ese sentido, quizás por la orientación que tiene, por la altitud que tiene, por dónde está ubicada, en el cual los espacios quedan muy vacíos y se pueden ver kilómetros y kilómetros de firmamento. Pero cómo no, aquí Javier Sierra me pasa el siguiente recorte de prensa que Manuel Carballal, tiempo más tarde, envía directamente a La Vanguardia. Aquí lo pone: Montserrat en clave ovni. Con auténtico estupor he leído el artículo el día 13. Bueno, aquí pone: yo no creo en el azar ni en la suerte. Disculpadme, me pondré por aquí, porque así es mejor. Yo no creo en el azar ni en la suerte, ni a esas alturas prácticamente en nada. Pero por esa razón no puedo ofrecerle una explicación racional al fracaso de su intento de cazar los ovnis de Montserrat. Yo no tuve tanta suerte, porque lo que vi el 23 y 24 de julio del 87, yo sí tuve la oportunidad de vivir una experiencia absolutamente impresionante en la montaña de Montserrat, en compañía únicamente de Luis José Grífols y el joven ufólogo Javier Sierra. Hecho este que me obligó a la incomodidad de replantearme ciertos aspectos de mi vida personal y profesional. Y no se trató de una sutil estrella capaz de confundir a los expectantes, al observador. Muy al contrario de lo que ocurre con la mayoría, yo no subí a Montserrat a ver ovnis, sino a demostrar una vez por todas que aquello era un vil fraude. Esas son palabras directamente de Manuel Carballal. Muchos de los que conocemos a Manuel Carballal o su trayectoria sabemos incluso su realidad. La realidad siempre va a ser el hecho de intentar dar aquella explicación más científica, bajo ningún tipo de creencia en ese sentido. Y en esta ocasión, como digo, se encontró con lo inesperado, con un ovni prácticamente a pocos metros. Pero lo más curioso no vino solamente en esta visión o en este recorte de prensa que luego pudo escribir directamente a La Vanguardia, que me lo pasó Javier Sierra, sino que ellos llevaban aquellas cámaras fotográficas antiguas, no como hoy en día, que son todo digitales, ¿no? Más analógicas. Y curiosamente, Javier Sierra, Manuel Carballal y Luis José Grífols tenían cámaras. En aquel momento no hicieron ninguna fotografía, como he dicho, fueron pocos segundos. Y el estupor de aquel momento lo que hizo fue no alzar aquella cámara y empezar a tirar fotografías. Sí que es cierto que Javier Sierra y Manuel Carballal empiezan a revelar aquellas fotos. Se encuentran que de todo su viaje, el viaje en tren, el viaje junto con Antonio Rivera, con los ufólogos, se encuentran todo perfecto, no hay ningún problema. Pero justamente el carrete que estaba expuesto en las cámaras cuando subieron a la montaña de Montserrat y cuando aquella luminaria de color anaranjado apareció, quedó completamente velado. Es otro de los misterios que tampoco se entiende, algo electromagnético o no electromagnético. Como bien quizás a lo mejor antes también decía Fran Recio, la parte del agua es muy importante en la montaña de Montserrat porque el río Llobregat, digamos que pasa bordeando aquella montaña. Quizás fuera el tema del electromagnetismo o quizás
no sabemos el qué, pero lo que sí que es curioso es que en aquel momento, cuando apareció aquella luminaria, las cámaras quedaron completamente veladas. Bueno, y como referencia he traído también unas fotografías, aparte son fotografías recientes. Son fotografías, además, que muy poca gente ha tenido acceso a ellas. Son fotografías de excursionistas, son fotografías de montañeros que en cierto momento hacen fotografías como es normal, como cualquier persona que sube a la montaña de Montserrat, pueden hacer directamente algunas panorámicas. Por ejemplo, en esta primera fotografía fue captada este enero del 2017, hace muy poquito tiempo. Aquí vemos la figura. Sí que tengo que decir que normalmente estas imágenes captadas de día suelen ser bastante borrosas, pero lo curioso de todo esto es que toda persona que ha captado algún tipo de fotografía, cuanto más así extraña, ni ha escuchado ni ha visto nada. No sabemos a qué velocidad quizás deben pasar esta serie de objetos, como en su día también a lo mejor, en primera de la mañana dijo Sebastián Darbo, a lo mejor son drones o no son drones, pero la velocidad que alcanzan es inimaginable. Para que el ojo humano no llegue a captarlo, solamente lo que son las cámaras fotográficas pueden llegar a captarlo. Aquí vemos otra, que esta fue captada en el año 2015. Prácticamente nos encontramos con la misma forma. Tengo que deciros que también hay mucha gente que ha intentado decir que pueden ser pájaros, incluso los propios excursionistas. Entre ellos, cuando apuestan por estas fotografías, están comentando que pueden llegar a ser pájaros que bueno, en un momento dado pasan por delante del objetivo. Pero sí que es cierto que diferentes estudios que se han hecho a posterior te das cuenta de que la proporcionalidad que tienes sería un pájaro casi, bueno, si hemos hablado del Neolítico o de anterior, 50 millones de años antes, hablaríamos de pterodáctilos directamente. Y la última fotografía, no sé si se termina de ver bien, pero se pueden visualizar 3 puntos luminosos. No sé si se termina de ver bien, porque la imagen quizás, al ser grande creo que sí, no sé si se termina de ver bien. Son 3 puntos luminosos, formando el famoso triángulo que normalmente en muchos de los avistamientos ovnis tenemos. Exacto, esos 3 puntos luminosos. Esta fotografía fue captada, como estáis viendo ahí, también en diciembre del año 2016. Estas son fotografías, como he dicho yo, no me ha costado demasiado encontrarlas. O sea, estáis viendo las fechas. Enero del 17, diciembre del 16. Parece ser una constante en la montaña de Montserrat este tipo de avistamientos. O por lo menos, de cara a las cámaras, que sea, digamos, este tipo de avistamientos. Aquí quizás es una de las fotografías que me pueda traer problemas. El hecho de que Mindalia en este punto esté grabando y que esté yo mostrando. Os tengo que decir que esta es una fotografía rescate de la Cruz Roja, es decir, un montañero que en su momento tiene un percance y Cruz Roja acude en su rescate. Bueno, aquí podéis ver lo que será el helicóptero, el montañero volando. Aquí tenéis el montañero. Y si os fijáis, en este punto aquí detrás se capta otro de los objetos misteriosos y raros. Como digo, Cruz Roja en este punto muchas veces hace este tipo de reportajes. Supongo que para analizar cómo van los rescates, cómo hacen los rescates y cómo dejan de hacerlos. Esto fue una foto filtrada. Evidentemente hay poquitas personas que tienen conocimiento. De hecho, lo primero que llamó la atención fue de que allí no había ningún tipo de avión, no había ningún tipo de ave, no había absolutamente nada. Y como digo, la proporción, si fuera un pájaro, sería muy grande en ese sentido. Así que aquí estáis viendo una de las imágenes más inéditas que se puede encontrar, porque esto está directamente en el archivo de Cruz Roja y que, por alguna mano, directamente ha llegado hasta mí. Bueno, y en este punto nos encontramos con los desaparecidos. Como digo, Montserrat no deja de sorprendernos por su forma, cómo es, cómo deja de ser, por sus misterios, por su historia oculta, por cantidad de años en el cual se ha adorado directamente en la propia montaña, pero también nos encontramos directamente con desaparecidos. Desaparecidos que nunca más han sido hallados. Otros, sí, ha habido cuerpos en los cuales sí que se han encontrado en diferentes grutas y en diferentes cuevas. Otros no se han podido localizar. Es como el caso de Carles Teixidó, del gran Andrés Faber-Kaiser, que también se ha mencionado en estas conferencias. Él puso en una nota que tenía un juicio determinante con Dios y el diablo. Poco después,
al día siguiente fue hallado muerto muy cerca de lo que se llama Santa Cova. La Santa Cova es donde encontraron supuestamente a la Virgen de Montserrat. En el año 75, en la noche de San Juan, extinguiendo lo que sería un incendio, Pep de Can Rugent también desapareció inexplicablemente. Estaba en la zona alta de la montaña, supuestamente lo que son bomberos y ayuda a la extinción de los fuegos están localizados, saben dónde están más o menos cada uno, con esas emisoras de radio se van comunicando y saben dónde están. De golpe, Pep de Can Rugent dejó de emitir señal, no se supo nada más y nunca se encontró dónde pudo estar, ni su cuerpo, ni sus restos, ni nada de nada. Año 1980, este llama poderosamente la atención, Anjorba. Anjorba directamente era la persona que se dedicaba, ahí tenemos el tren cremallera para poder subir directamente a la montaña, recomendable para todo el mundo si visita la montaña de Montserrat, porque puedes ver toda la panorámica. Y va subiendo poquito a poco, da un poco, personas que mejor el tema de la altitud no lo tengan bien, da un poquito ese sentido de reparo. Bueno, pues este hombre era el que trabajó durante muchísimos años levantando el pasanivel del tren cremallera. Una de las noches, junto con su perro, se fue a pasear por la montaña de Montserrat y es lo último que se sabe, ni de él ni del perro. Si esta persona hubiera caído por una grieta, hubiera caído en una cueva, entiendo que el perro quizás hubiera alertado. No creo yo que el perro quizás a lo mejor hubiera saltado también a esa grieta. De hecho, desde el año 1980 hasta el día de hoy no se sabe nada de este hombre. Año 1985, Amparo Bielda Puig. Os puedo decir, desaparecida. Si preguntas de la población de dónde es esta mujer, el silencio más absoluto. Si intentas conocer algo, te encuentras con el silencio más absoluto. Prácticamente no hay ningún dato. Simplemente, como todos, se ha dado una vuelta por la montaña de Montserrat y desapareció. Y luego un caso muy particular también, al igual que Carles Teixidó, aquel que sacó a Andreas Faber-Kaiser. Una excursionista de 18 años desaparece en la montaña, se pierde, la rescatan y cuando el coche de emergencias la está bajando de la montaña, resulta que en un momento que aquel coche para, se baja y se pierde en los bosques de la montaña de Montserrat. Todavía, a día de hoy, se está buscando y sigue sin estar, desaparecida completamente. Y aquí tenemos el último caso. Yo creo que el último caso, y cuanto más, el más extraño. Más extraño porque aquí podemos usar la tecnología actual que tenemos hoy en día. Cualquier dispositivo que tenemos móvil es un GPS directamente. De hecho, entras en aplicaciones de Google y puedes saber el recorrido que hiciste ayer, antes de ayer y desde que tengas el teléfono móvil, el dispositivo. Pues en este caso aquí tenemos a Damien Vigorous, de 31 años. Este chico, ingeniero de la SEAT, que además está muy cerca, en la población de Martorell, muy cerquita de la montaña de Montserrat, en un momento dado toma la decisión de, como tanta gente, acercarse a la propia montaña de Montserrat a dar una vuelta. Incluso, utilizando el servicio de WhatsApp, con su novia, manda fotografías de ubicaciones que a él le parecen bonitas. Como cualquier persona que pueda visitar la montaña, hace fotografía mediante WhatsApp, va mandando aquellas fotografías a la novia. En un momento dado, prácticamente a las 3 de la tarde, los mensajes ya no llegan. El último que llegó a la novia fue diciendo que parecía que empezaba a lloviznar un poco, que empezaba a hacer un poquito de mal tiempo, que tenía hambre y que ya se bajaba al coche. Ese fue el último mensaje que recibió la novia. A partir de ese momento ya no contestó Damien ni un solo mensaje más. Quedó en silencio. Sí que es cierto, y tengo que decir, que durante prácticamente toda la tarde el móvil de Damien estuvo encendido. El móvil de Damien, por parte de cantidad de amigos, recibió llamadas y recibió mensajes de WhatsApp. Aquí estamos hablando de que suspenden la búsqueda del hombre desaparecido en Montserrat en espera de tener las pistas del teléfono móvil, del dispositivo móvil. Esto fue el 14/10 del 2014. De hecho, ni con el dispositivo móvil, ni con las pistas de lo que sea el dispositivo móvil, se ha llegado a encontrar nunca ninguna a sabiendas de qué ocurrió con este chico.
Uno de los guardas en este punto de la propia montaña de Montserrat analizó por completo aquellas fotografías que iba enviando prácticamente a su novia en cada momento para saber el recorrido que había podido hacer, para volver a intentar recrear ese recorrido y buscar a Damien. Fue todo para no hallar absolutamente nada. Meses más tarde, ya no he traído más noticias porque este chico hay como que varias noticias en prensa. Solamente también tengo que decir que son noticias que salen en prensa, pero en prensa local. Como estáis dando cuenta, prácticamente, bueno, todo está escrito en catalán. Pues esto, a nivel, digamos, estatal, estas desapariciones parece ser que no acaban de interesar tampoco del todo. Pues bien, ocurrió que este chico, a las semanas, como digo, más tarde, es de origen francés, mucha gente del pueblo de Francia bajaron, aparte de la gente propiamente de Manresa, de Martorell, de bomberos, de Cruz Roja, en intentar hacer la búsqueda y, como digo, sigue estando desaparecido. Así que no solamente nos quedamos con los casos de 1980, de 1970, de 1900 tal, sino que también en el año 2014, con la tecnología que tenemos a día de hoy, la gente en la montaña de Montserrat sigue desapareciendo. ¿Cómo es el tiempo? Mal. Bueno, pues simplemente... Es que esto es un fallo mío, cuando me pongo aquí ya... Bueno, como digo, la montaña de Montserrat es algo que es un misterio todavía por descubrir. Como digo, esto es una pequeña muestra. De hecho, imaginar, son 4 matices que podemos llegar a dar, no solamente toda la historia, también está la Virgen Negra y hay cantidad de historias que circulan por la propia montaña, incluso rituales que todavía se siguen haciendo, incluso como aquellos, a lo mejor, del templo romano, y gente que está viendo encapuchados y no encapuchados que siguen haciendo todo este tipo de rituales. Pero bueno, yo creo que casi me despido. Daré las gracias porque si no, a Teresa Porqueras, como sé que tiene contacto con Satanás, es mejor no tentar a la suerte. Muchas gracias.